Bueno, muy buenas tardes. Eh, Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. En primera instancia, es para mí muy grato compartir este espacio en este evento tan importante que el Instituto Nacional de Seguros está impulsando. Un agradecimiento muy grande a Álvaro Vega, que es el responsable de esta área de riesgos, por el trabajo que está haciendo y cosa que aplaudo mucho desde el punto de vista de la labor que tenemos quienes estamos al frente de las áreas de riesgo, de generar cultura de riesgo en nuestras organizaciones. Y además es un gran honor porque me permiten compartir el panel con unos profesionales muy prestigiosos, con lo cual agradezco mucho la oportunidad que se me está dando. Bien, por el próximo rato voy a estarles conversando sobre algunos temas importantes relacionados con la gestión de riesgos, pero apuntando directamente al tema de Solvencia II. Solvencia II, como lo vamos a ver ahora más adelante, es la directiva europea que tiene que ver con el tema de seguros y es de crucial importancia en razón de cómo ha venido cobrando protagonismo y cómo han sido los cambios que se han dado en estos no menos de 15 años que se han estado dando este tipo de cambios y cómo estas cosas van a impactar paulatinamente a nuestro entorno de seguros, ¿verdad? Sabemos todos que luego del rompimiento del monopolio, evidentemente los nuevos jugadores que han entrado y la competencia tan férrea que se ha venido dando en la industria, pues ha requerido de que los supervisores y los reguladores precisamente establezcan reglas mucho más concretas y mucho más claras para que haya una adecuada operación de los mercados financieros en general. Y es algo que en la mañana lo exponía de una manera muy patente, muy clara Tomás Soleil y más recientemente Juan Carlos Campos hacía énfasis en esto. Entonces, vamos a entrar acá a hablar de este tema, no sin antes ver qué es lo que ha pasado realmente en la industria global de seguros, ¿verdad? Aquí estoy poniéndoles un par de gráficas que provienen de este informe, el Global Insurance Outlook, ¿verdad? Preparado por EY globalmente. Y ustedes pueden observar acá cuál ha sido el desempeño de las empresas de seguros en todo el mundo durante los últimos tiempos. Si ustedes ven en la parte más hacia la izquierda, verán este periodo entre entre enero y diciembre de 2019, en donde tanto para actividades de vida como de no vida, pues si ustedes observan, los crecimientos, ¿verdad? Y el comportamiento de los retornos de las acciones era bastante adecuado, ¿verdad? Eh, los colores que se manifiestan aquí son las áreas geográficas, ¿verdad? Siendo en la zona de Asia-Pacífico donde presentaban mejores rendimientos desde esa perspectiva. No obstante, vino la pandemia, ¿verdad? En el periodo de enero a marzo de 2020, en donde inició todo el tema del COVID-19, ustedes ven cómo se afectó la actividad aseguradora. Y esto pues remarca y es coherente con la actividad económica que vivimos. Ya más cercano, ¿verdad? Para el cierre de 2020 hay una recuperación, ¿verdad? Pero si ya lo vemos en términos acumulados, tenemos resultados diversos para estas actividades. Entonces, esto pues refleja los impactos que desde el punto de vista de riesgos materializados, como fue esta afectación sistémica derivada de la pandemia, ha tenido un efecto importante en la actividad. Veíamos temprano cuando Tomás Soleil nos presentaba los resultados de rentabilidad para las empresas locales, ¿verdad? ¿Cuál ha sido el efecto tanto en su resultado técnico, en su resultado financiero? Pero vean acá cuál ha sido ese comportamiento histórico que han tenido, por ejemplo, los 50 más grandes aseguradores de salud, ¿verdad? En el 2014 vean sus ratios tanto de costos como de ROE y cómo se han venido afectando para el cierre
de 2020, ¿verdad? Y asimismo, ¿verdad? En otras actividades, ¿verdad? También vemos esa afectación. Si usted analiza cuál ha sido el comportamiento de pérdidas, del ratio de pérdidas y de gastos y el combinado, evidentemente ha habido una afectación muy importante para la actividad aseguradora también, como lo ha sido para muchas de las actividades económicas en general. Bueno, pero esto nos genera un gran reto de ahora en adelante. Y de aquí la importancia de poder entender los temas de solvencia, los temas relacionados de capital, porque según este informe preparado por la firma EY, esos son los tres grandes retos desde el punto de vista táctico y estratégico para el próximo trienio, ¿verdad? El primero que es redefinir y afinar la dirección estratégica, ¿verdad? Esto lo vimos en la charla anterior precisamente de cómo va a ser el advenimiento desde el punto de vista de acercamiento, de conducta de clientes y de cómo las empresas aseguradoras tienen que redefinirse, ¿verdad? En su negocio y cómo eso va a impactar la actividad como tal. El segundo, que se hablaba mucho, es bajo esta función de tecnologías más modernas, ¿verdad? Como es todo el tema de transformación digital, cómo vertir y cómo convertir el negocio a un enfoque de visión clientocéntrica, ¿verdad? Cómo verdaderamente vamos a poder afectar y adaptar los comportamientos y los deseos de los consumidores en razón de sus nuevas demandas. Y ahí uno ve en la industria americana, por ejemplo, las aseguradoras construyendo a través de datos, de inteligencia artificial, a través de una serie de mecanismos, una serie de herramientas que ponen a la mano a los clientes este tipo de facilidades. Y por último, el número 3, y es el que me voy a concentrar esta tarde, tiene que ver con la alocación de capital, o con poder determinar y definir un elemento de capital que nos permita, desde el punto de vista de seguridad financiera, hacer primero esta labor de producción de seguros de una forma mucho más segura, valga la redundancia, pero además mucho más rentable. Entonces, desde esa perspectiva, tenemos que analizar una serie de hitos en los cuales el tema de solvencia 2 tiene una altísima importancia. Y bueno, ¿y por qué el tema de capital es de gran relevancia? Bueno, por esta gráfica que tenemos aquí a la derecha, de lo que ha sido en los últimos 5 años el comportamiento de fusiones y adquisiciones en la industria de seguros. Si ustedes ven, hay importantes negociaciones desde el punto de vista que podrían pensar en una concentración de mercado en razón de que los costos son incrementales, en que los requerimientos de capital cada día son más estrictos y que ya no tiene mucho sentido en razón de las economías de escala que se van obteniendo, ¿verdad? Operar de una forma individual. Entonces, el tema de fusiones y adquisiciones es uno de los elementos también que ha venido cobrando importancia paulatinamente. Pero bueno, entonces, vamos a ver, desde el punto de vista de riesgos y desde el punto de vista de impacto en resultados que han tenido los operadores de seguros, ¿en qué juega todo el tema de administración de riesgos? Y aquí me tomo un minuto para presentarles este personaje, ¿verdad? Que muchas veces los saco a colación, y es el famoso Capitán Smith. El Capitán Smith nos ha dado lecciones históricas sobre administración de riesgos. En razón de lo que él mismo expresaba, ¿verdad? Que decía, cuando alguien me pregunta cuál ha sido mi experiencia, en 40 años no he tenido incidentes, ¿verdad? He estado expuesto a tormentas invernales, niebla y cosas por el estilo, pero en toda mi vida nunca he tenido un accidente sobre el cual valga la pena hablar, ¿verdad? He visto a otros en apuros, ¿verdad? Pero nunca veo un naufragio ni nunca he naufragado. Es decir, yo soy poco material para una historia de fracasos, ¿verdad? Y cuando uno lee estas cosas,
en términos de lo que es la actividad de administración de riesgos y la actividad empresarial en general, pareciera una posición muy arrogante, ¿verdad? Una posición muy arrogante. Y curiosamente, cuando entendemos las lecciones del capitán Smith, entendemos que el capitán Smith era el capitán del Titanic y pese a su gran historia, ya todos conocemos la situación del Titanic, ¿verdad? Es decir, uno no podría tener un comportamiento, ¿verdad?, de magnitudes de esta naturaleza y no creer que sabe uno demasiado de todo, porque cuando uno cree que conoce adecuadamente todos los contextos, pues en realidad se da cuenta que viene un nuevo elemento que no había considerado, que es un riesgo emergente y que lo puede tumbar aún. Y para efectos nuestros, el aleccionamiento que nos ha dado la pandemia del COVID-19 ha sido sin parangón, ¿verdad? Aquí recordemos que hace 5 o 7 años oíamos a Bill Gates hablando sobre temas pandémicos, ¿verdad? Y pues sí, alguien hablaba de ese tipo de cosas, pero nadie realmente había desdibujado una situación con unos efectos tan nocivos para la economía. Entonces, desde el punto de vista de administración de riesgos y cómo encaja todo el tema de solvencia en esta actividad, recordemos que la administración de riesgos, ¿verdad? Y sin tratar de ser muy académico acá, no es una única actividad, ¿verdad? No es una acción única ni aislada, es un conjunto de cosas, es un sistema que aplica a todas las áreas y a todos los procesos de la actividad. Es un tema que no es necesariamente con la gente de riesgo. Tomás hablaba en la mañana de los temas de las líneas de defensa, y ahí claramente en cada una de las líneas de defensa hay roles específicos en el proceso de gestión integral de riesgos. Todos tenemos que tomárnosla con muchísimo cuidado y con muchísima responsabilidad, ¿verdad? No es un tema de Álvaro y su equipo, es un tema de todos en la organización. El otro tema tiene que ver con el apetito al riesgo. Debemos tener declarado un apetito de riesgo. Es decir, ¿cuánto riesgo estoy dispuesto a aceptar? Imagínense en una actividad como la de seguros, que de per se es una actividad de toma de riesgos, ¿verdad? Las actividades de seguro es tomar los riesgos, todo el mundo transfiere necesariamente en la definición del apetito, en la definición de la tolerancia y en la determinación de la capacidad, debe establecerse claramente hasta dónde quiere llegar la organización, ¿verdad? Y es un proceso, ¿verdad? Y es un proceso continuo, es un proceso que tiene que ver con la identificación y la administración de esos eventos que negativamente pudiesen deteriorar el logro del objetivo estratégico, el resultado financiero y por ende las utilidades y la rentabilidad de los socios, todo el tema que tiene que ver con la gestión y operatividad y el cumplimiento en general de una entidad. Es decir, toda esta actividad tiene un eje medular que sigue una serie de líneas rectoras y que además están todas ellas interrelacionadas entre sí. ¿Cómo se puede, si uno quisiera de alguna forma visualizar cómo es todo ese proceso? Bueno, empieza con un proceso de cultura. Y una cultura es un comportamiento sistemático, conocido, difundido y generalizado en una organización, ¿verdad? La cultura no es lo que hace un equipo de gente, es lo que hace la organización como un todo, desde la junta directiva hasta las líneas operativas más modestas. Es un chip que deberíamos tener todos metidos en la cabeza, ¿verdad? Y esa cultura pasa por el entendimiento de los riesgos, pasa por la evaluación de los riesgos, pasa con determinar capital, que es el centro del tema de solvencia, el establecimiento de límites, que son parte del conjunto de elementos que solvencia solicita, roles y responsabilidades y una integración, ¿verdad? Una integración de qué índole, ¿verdad? Una integración que tiene que ver con los negocios, ¿verdad? Y una integración que tiene que ver con el soporte. Entonces, lo que vamos constituyendo paulatinamente es un portafolio de riesgos que puede atentar a los objetivos de negocio,
y que por ende puede afectar el desempeño del negocio. Y ese conjunto de riesgos, que puede ser de A hasta Z, corresponde identificarlos, evaluarlos, mitigarlos y reportarlos. Digan que es un proceso continuo, ¿verdad? Es un proceso que va a pasar por muchos de estos riesgos que vamos a ver ahora rápidamente, pero que en sí lo que propone es una asignación sistemática de actividades para poder tener un entendimiento adecuado de cuáles son esas afectaciones potenciales. ¿Por qué es importante esto? ¿Y por qué le tomamos mucha importancia? ¿Y por qué los reguladores de un tiempo para acá, tanto internacionalmente como localmente, han puesto reglas mucho más estrictas y mucho más explícitas sobre la gestión de riesgos, ¿verdad? Porque esta tendencia y toda esta filosofía de administración de riesgo tiene que ver con la generación de valor, ¿verdad? No tiene que verse como un proceso que es una continuación de la auditoría, ni interna ni externa, no tiene que ver con tampoco estrictamente con la operación de los reguladores y que los reguladores tengan un ojo dentro de las organizaciones, no. Tiene que ver con una introspección de cómo esta sistemática nos permite a nosotros generar valor, ¿verdad? Esa generación de valor, ¿en qué vista las podemos tener? Nos podemos ver desde el punto de vista de la ventaja competitiva, ¿verdad? Cómo crear mejores mecanismos de prospección para entender los riesgos económicos financieros. Cómo es la organización de mercado y cuáles son las amenazas del entorno. Cuáles son las prácticas de fondeo para poder tener mi operación en una forma continua, ¿verdad? ¿Cómo fortalezco la reputación? ¿Verdad? El elemento reputacional es algo, es un intangible de altísimo valor para la organización y todas ellas nos generan ventaja competitiva. Desde el punto de vista de control, bueno, hay una evaluación sistemática, periódica, que se refina y que se va madurando a través del tiempo, ¿verdad? Que esa identificación de riesgos nos permite a nosotros tomar decisiones, ¿verdad? Nosotros somos los principales productores de insumos para la toma de decisiones y que nos permite tener un adecuado control, ¿verdad? Un eficiente control de la relación costo-beneficio. Y por el otro lado, desde el punto de vista de desempeño, lo que nos permite es entender una realidad posible, tener escenarios plausibles que me permitan a mí determinar caminos aleatorios y caminos de real world, como los vamos a ver ahora y como se establece el Solvency, para poder tener posibles impactos. De ahí se van a derivar estrategias, ¿verdad? De ahí se van a constituir sistemas de evaluación, ¿verdad? De ahí se va a medir la consistencia entre las métricas financieras y operativas, ¿verdad? Y sobre todo, ahí se va a determinar cuál es el valor adecuado de esa agregación al capital en riesgo, ¿verdad? Entonces, esos tres elementos en común nos permiten a nosotros sacarle una utilidad muy, muy visible a la actividad de gestión de riesgos que justamente nos permite darle valor a la empresa. Ok, entonces prácticamente, y no quisiera entrar demasiado en esto para sentarnos en el tema de solvencia, recordemos que hay una taxonomía de riesgos tradicionales que llamaríamos, los que son de índole financiera y los que son de índole no financiera. Y estos son los riesgos que quizás todos conocemos más y que están más difundidos, que tienen que ver con los riesgos de tasas de interés, con los riesgos de tipo de cambio, con los temas de liquidez y de crédito. Don Roger Madrigal, en una presentación muy agradable que tuvo hoy en la mañana, pues se detuvo con un gran detalle a hablarnos de estos temas. ¿De cuál es el tema esperado de comportamiento de tasas de interés a futuro, derivado de las necesidades de financiamiento del gobierno central en términos de financiamiento del déficit? ¿Y cuáles podrían ser esos escenarios? Y eso, acordémonos que también está correlacionado,
¿verdad? Con los niveles de tasas de interés internacional que se importan, ¿verdad? Hacia nuestras tasas locales, ¿verdad? Y de ahí está correlacionado los riesgos país que se perciben y que afectan los premios de las tasas de interés domésticas. Desde el punto de vista del tipo de cambio, bueno, ahí tenemos cuál es la situación de la balanza comercial, de la inversión extranjera directa, de cuál es el comportamiento de importaciones y exportaciones, los elementos de liquidez en términos de los cambios en las conductas de los consumidores que don Roger nos mencionaba en razón de cuál había sido el comportamiento de los agentes económicos durante el inicio de la crisis, la parte más cercana a la crisis. Disculpen. Y bueno, y desde el punto de vista de crédito, no es menor la afectación económica que han tenido las organizaciones que han venido teniendo impactos relacionados con la actividad económica y cómo su perfil de crédito se ha venido afectando, ¿verdad? En esa línea tenemos también los riesgos no financieros, ¿verdad? Todo el tema operativo, todo el tema de continuidad de los negocios. Es decir, hoy por hoy tenemos una afectación global derivada de lo que llamamos la crisis de los contenedores, por ejemplo, en donde sabemos que toda la cadena logística multimodal tiene un enorme impacto y una enorme afectación en razón de una crisis que nos está afectando en el comercio a todos los países. Y además, bien lo explicaba Juan Carlos en la presentación anterior, desde el punto de vista legal y de cumplimiento regulatorio, existen cada día más y más una serie de elementos que nos van detonando y que nos van modificando los organismos de regulación y de supervisión que van a ir teniendo impactos en nuestra operación. Y sabemos que recientemente, en los últimos 19 meses, el CONACYF ha sido muy abundante en cambio de regulaciones precisamente para ajustar las reglas del negocio, precisamente al entorno en el cual nos encontramos hoy. También comentado el tema de toda la revolución tecnológica y los impactos de ciberriesgo, ¿verdad? Todo el tema de cambio tecnológico. Perdón, disculpen un segundo. Que también desde el punto de vista de tecnología han venido afectando, los cambios han sido dramáticos. Cada día la velocidad del cambio tecnológico nos ha venido afectando mucho más y eso ha tenido un impacto muy importante en la actividad de las empresas. Y ni para qué la actividad financiera en cualquiera de las áreas, ¿verdad? En donde la gente, gracias a esa mayor interconexión con el mundo y gracias a las nuevas tecnologías, pues nos demandan más cosas. Y ni qué decir de los temas reputacionales, de los cuales mencionaba ahora, pero ahora también hay temas relacionados no solo con la continuidad de negocios desde el punto de vista operativo, tecnológico, sino también con aspectos de ASG, ¿verdad? De todo lo que tiene que ver con aspectos ambientales y sociales que se han venido cada día expresando como mucho más fortaleza. Pero también tenemos los riesgos emergentes, ¿verdad? Y esos riesgos emergentes tienen que ver con los riesgos de modelo. Los riesgos de modelo justamente cruzan por la forma en que medimos los riesgos. Es decir, si tenemos metodologías adecuadas y modelos ad hoc, precisamente para medir nuestros riesgos que son particulares, ¿verdad? Los riesgos de ciberseguridad que hemos a través del día discutido ampliamente en razón de que hay ya flagrantemente una actividad delictiva organizada
de altísimo potencial, de altísima sofisticación, y que, como ustedes recordarán, han puesto de rodillas a muchas empresas, entre ellas, más recientemente, aseguradoras dentro de los últimos tiempos. Los riesgos de contagio, bueno, materializados por estos riesgos pandémicos, ¿verdad? Y por otros elementos que se pueden venir presentando a través del tiempo y que también ponen en jaque la operativa de las actividades empresariales. Y aquí hacer énfasis en algo que mis otros colegas también lo han hablado en varias ocasiones durante el día, el tema de los riesgos climáticos, ¿verdad? Y esto ya es un tema que está sobre la mesa. Todos conocemos el problema del cambio climático, todos conocemos las afectaciones que desde el punto de vista climático ha tenido el mundo, y ya esto no es un tema que nos pareciera ajeno a nuestro país. Ya tenemos concretamente afectaciones climáticas particulares que se materializan al final en riesgos financieros, ¿verdad? Recientemente el periódico La Nación, hace un par de semanas, el domingo, tenía una plana completa sobre la afectación de los riesgos climatológicos a la estabilidad y los riesgos financieros de las entidades. Entonces, para todos nosotros que nos parecían todas estas cosas muy lejanas, algunas más cercanas, pero otras que tenían mucho más desconexión con nuestra realidad, lo cierto es que todo esto ya ahora está implícitamente interconectado, ampliamente sofisticado, y que eso recrudece la necesidad de que nosotros tengamos una mejor estrategia y una mejor organización para enfrentar todo esto. Muy bien, vamos aterrizando un poco lo que tenemos que hablar ahora. Y tiene que ver con los modelos de riesgos en particular, ¿verdad? Hay una evolución de los modelos de riesgo, ¿verdad? Y esto nació en la actividad bancaria, ¿verdad? En la actividad bancaria tenemos una inmensa cantidad de desarrollo técnico desde el punto de vista de generación de modelos. Como ustedes, muchos de ustedes lo conocen, esto nace en el Banco Internacional de Pagos y el Comité de Basilea, ¿verdad? Y con los acuerdos de Basilea que empezaron ya hace bastante tiempo, en los 80s, y que paulatinamente se han venido reformando, hoy tenemos una autopista de regulación, una serie de metodologías, de sanas prácticas, identificación de mecanismos para poder administrar riesgos muy sofisticados. Y lo cierto acá es que cada día la tendencia, lo que nos muestra y nos mueve es a que estos mecanismos van a sofisticarse aún más. El advenimiento de todo este tema de la ciencia de datos, del Big Data, el Internet de las cosas, ¿verdad? Todo este tipo de herramientas va a sofisticar más desde el punto de vista bancario y veremos, ¿verdad? El resurgimiento y el remozamiento de los acuerdos de Basilea precisamente para atender esto. Pero el mundo de los seguros no escapa de esto. En la génesis que uno pudiese estudiar, encuentra que el mundo de los seguros tiene algunos mecanismos, ¿verdad?, de construcción de sanas prácticas, por ejemplo, que nacen en el modelo de americano de risk-based capital o capital basado en riesgo, pasando por el modelo británico con el enhanced capital requirement o por el modelo suizo del Swiss stress test, ¿verdad? Todos estos modelos han convivido y han sido el punto de partida para lo que nosotros queremos entender esta tarde, lo que es solvencia, ¿verdad? Y al igual que Basilea, solvencia ya pasó por su primer acuerdo y ya estamos en el segundo. Justamente el 22 de septiembre, la Comisión Europea, el 22 de septiembre pasado, ¿verdad? La Comisión Europea encomendó una revisión de Solvencia II. Solvencia II
es un acuerdo, ¿verdad? Una sana práctica establecida en la industria de seguros, que tiene una génesis antigua, que el acuerdo 2 tuvo su instauración a partir del 1 de enero de 2016 y que vean, tan solo a 6 años vista, ya están requiriendo una nueva revisión. ¿Por qué? Porque estamos en un medio cambiante, porque estamos en un mundo dinámico, donde cuando ustedes ven los temas de transformación digital, nuevas tecnologías, visión cliente céntrica de los negocios, todo este tipo de elementos, ¿verdad? Y ni qué decir el entorno económico, hacen que necesariamente pasemos a una revisión del acuerdo. Entonces, ¿qué es Solvencia 2 concretamente? Es un marco regulatorio, ¿verdad? En donde se establece justamente la solvencia para el sector de seguros y reaseguros, esto dentro del marco económico europeo, ¿verdad? No es hoy por hoy un mecanismo coercitivo ni mandatorio, pero es una sana práctica que muchas economías asumen como la práctica reconocida para el mercado de los seguros, ¿verdad? Fundamentalmente, basa su operación en el planeamiento integral del riesgo, ¿verdad? Y al mejor estilo del Basilea, organiza ese entorno sistemático, ¿verdad? En 3 pilares. ¿Y qué hay detrás de estos 3 pilares? Hay temas normativos, ¿verdad? Requisitos cuantitativos, hay elementos de requisitos cualitativos y de publicación de información, es decir, de transparencia, ¿verdad? Y se fundamenta en toda la cadena de valor de las entidades de seguro, ¿verdad? Entonces vean que aquí no solo interviene el tema de la actividad particular de la entidad de seguros, sino que también busca tener un alcance mayor a través de las entidades complementarias de seguros. La parte, digamos, en el brazo comercial también hay elementos donde se vislumbran una serie de requisitos para el mejor entendimiento de la actividad común. ¿Cuáles son los objetivos? Fundamentalmente de solvencia. Bueno, fundamentalmente un poco lo que he venido explicando es establecer un marco del mercado asegurador más transparente, mucho más profesional y por tanto mucho más seguro, ¿verdad? ¿Cómo se logra eso? Bueno, transparentando la situación de las organizaciones, tanto de seguros como de reaseguros, y esto al final lo que busca es la protección del asegurado, ¿verdad? Aquí implícitamente está aquel principio de the prudent man rule, ¿verdad? De la regla del hombre prudente. Es una regla de hace 200 años, pero que justamente lo que busca es una protección efectiva del consumidor, y en este caso, del asegurado. Entonces, ¿qué condiciones hay a través de estos objetivos para poder ser comprensivo esto? Bueno, número 1, tener una evaluación integral del riesgo que vislumbre adecuadamente cuál es el escenario realista de la situación de riesgos del asegurador. Bien lo mencionaba Tomás también temprano, ¿verdad? Ya la regulación local ha migrado a ese tipo de iniciativas con la constitución del reglamento de riesgos para aseguradoras y reaseguradoras y con todo el reglamento de solvencia para estas entidades. El otro tema es que tiene que ver coherencia con los sectores financieros y armonización de los métodos de supervisión, tanto cualitativos como cuantitativos, en cada país. Bien lo presentaba ahora Juan Carlos también en su exposición. ¿Cuál ha sido toda esa evolución, ¿verdad? Esa metamorfosis que paulatinamente se ha venido dando en términos de que la adecuación de las normas
responda a la naturaleza particular de las actividades financieras sin dejar de lado de poder entender la globalidad del problema o de la situación del sector financiero como un todo. Es decir, hay una parte que busca analizar la especificidad y otra parte que busca analizar la globalidad para entender la integralidad del riesgo desde su perspectiva macro, ¿verdad? De poder entender ese riesgo sistémico, de poder entender cómo la suma de los factores del sector financiero particularmente tiene incidencia en la sumatoria de todo el sistema. Y particularmente el enfoque de solvencia 2 se mete en dos elementos muy importantes desde el punto de requisitos de capital, ¿verdad? Que es justamente el elemento de solvencia, el requerimiento de solvencia de capital y el requerimiento de capital mínimo. No obstante, como ustedes lo conocen, la complejidad de los riesgos que asume una aseguradora dista mucho del resto de las actividades del sector financiero. Naturalmente, la tipología de los riesgos que están en el resto del sector financiero son de índole discreto, mientras que en el mundo de los riesgos de los seguros es de índole continua. Y eso hace que necesariamente, y algo que remarcaba también Tomás al principio, que tiene que ver con la función actuarial, hace que la dificultad y la sofisticación para poder tener un adecuado nivel de capital mínimo y una solvencia, un requerimiento de solvencia adecuado, necesite o esté basado en mecanismos altamente sofisticados también de medición, ¿verdad? Eso que nos permite caer en ese principio de prudencia que les mencionaba, ¿verdad? Es un principio de prudencia en torno a los activos, a las inversiones, que vigilan la seguridad, la calidad, la liquidez y la rentabilidad. Recordemos que todo el tema de inversiones que están vinculadas con reservas matemáticas y reservas técnicas deben seguir una estrategia que rime justamente con las necesidades del pasivo contingente derivado a través de los contratos. ¿Verdad? Y por último, el otro elemento en el cual abona todo el tema de solvencia tiene que ver con precios, con la tarifación, ¿verdad? De que de que hay un principio de justicia económica en términos de que los precios de los productos de seguro estén de acuerdo con el riesgo asumido, y esto lo que permite desde el punto de vista financiero es lograr esa connotación de valor económico, es decir, ese adecuado balance entre riesgo y rentabilidad, ¿verdad? Entonces, puntualmente esos son algunos de los otros elementos. ¿Qué otras cosas nos plantea solvencia? Bueno, es un régimen integral, ¿verdad? Y esto es un tema bien importante. A diferencia de su antecesor, Solvencia 2, lo que busca es analizar de una forma más integral la visión de la operativa de las empresas de seguros, ¿verdad? Y entonces, desde esa perspectiva, busca requerimientos cuantitativos más precisos en términos de reservas técnicas y de capital. Pasa por uno de los elementos que tiene una importancia relativa mayúscula, que es un gobierno corporativo más sólido, ¿verdad? Y más sólido no solo desde el punto de vista de los controles de auditoría y control interno, sino también de la función actuarial, ¿verdad? Pero además pasa por la revisión de cuál es el entendimiento adecuado de la junta directiva y de los órganos
de dirección de más alto rango sobre los riesgos que particularmente está asumiendo la aseguradora. Entonces, vean que es una situación que se mueve a través de toda la cadena de valor de la organización. ¿Eso qué implica? Una mejor administración de riesgo. ¿Y eso a qué permite desde el punto de vista de la supervisión del mercado? Que bien, como lo mencionaba el superintendente, esta visión de la administración basada en riesgo le permite al regulador que tiene recursos escasos, ¿verdad?, poder dosificar la intensidad, perdón, de la supervisión en aquellas entidades donde los mecanismos de control, los modelos, el gobierno cooperativo sean más sólidos por encima de aquellas que no lo son. Y entonces, el regulador, ¿qué va a hacer? Va a focalizar sus esfuerzos en aquellas entidades donde la medición, ¿verdad?, y la percepción de los mecanismos de administración de riesgos sean de menor calidad. Y esto, sin duda, lo que redunda es en una revisión más profunda de las administraciones y del nivel superior de la organización. ¿Y cuál es el objetivo final acá que se percibe? Mayor transparencia. Esto va a crear una mejor capacidad para el asegurado de tomar decisiones, de poder discriminar, ¿verdad?, una buena de una mala gestión. Es la certeza que va a tener el asegurado de poder elegir en una entidad de seguros que ofrezca más o menos seguridad de que sus indemnizaciones van a ocurrir en el momento que estos reclamos sean presentados. Entonces, desde esta perspectiva, esa función, desde el punto de vista del Estado, de poder tutelar a los consumidores y protegerlos, pues se robustece al tener un marco mucho más sólido y mucho más robusto de gestión de las entidades. Como les decía, desde que nació Solvencia, nace bajo el esquema de 3 pilares, ¿verdad?, al estilo Basilea, en aquel momento Basilea II, donde el pilar 1 está relacionado con los requerimientos cuantitativos de capital, ¿verdad?, que establece un capital mínimo de operación, ¿verdad?, un modelo estándar para determinarlo y un modelo interno. ¿Ok? Desde el punto de vista del pilar 2, ¿verdad?, tiene que ver con la revisión del supervisor, de todo el tema de supervisión basada en riesgo, de toda la determinación de los controles y del proceso de administración de riesgo, de cuáles son los principios y cuáles son las herramientas con las que cuenta una aseguradora precisamente para evaluar sus riesgos. Y el tercer pilar tiene que ver con el tema de disciplina de mercado, de cuál es la transparencia, de cómo es el disclosure o la revelación de información a partes interesadas, ¿verdad? Y cómo son la interacción de los mecanismos, digamos, auxiliares de riesgo que dispone la supervisión precisamente para asegurarse una mejor operación de las entidades, ¿verdad? Esos 3 niveles o esos 3 pilares de la gestión, lo que nos producen particularmente son salidas que vamos a ver más adelante y que van a tener impactos y objetivos específicos. Y desde el punto de vista de los mapas de riesgos, ¿verdad?, para todo lo que es el requerimiento de solvencia de capital, fundamentalmente, vean que versus una comparación que vamos a ver más adelante, el nivel de sofisticación de Solvencia II es mucho más amplio, es mucho más completo
porque trata de justamente abarcar toda la actividad de la organización aseguradora, ¿verdad? Entonces hay una parte básica, ¿verdad? El requerimiento básico de solvencia que está relacionado con los riesgos de mercado, y aquí los de tasas de interés, los de fondeo, toda la operación de inmuebles, de inversiones, todo el manejo de los spreads, en términos de la actividad de renta fija, toda la exposición a divisas, los riesgos de concentración y de iliquidez, y posteriormente va atacando, ¿verdad? Tenemos el riesgo de crédito, por ejemplo, pero además, particularmente, abunda en los ramos específicos: salud, vida y no vida, ¿verdad? Y dentro de salud, todo el tema de reservas técnicas de vida, los riesgos catastróficos, las técnicas de no vida, mortalidad, longevidad, morbilidad, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, vean que desde el punto de vista del ADN que busca entender el modelo de solvencia 2, es un ADN muy, digamos, específico, muy amplio, muy pormenorizado. Igualmente el lado de vida, vean que aquí tenemos los mismos riesgos en términos de los riesgos técnicos de tasas de mortalidad, de riesgos de longevidad, de rescates, gastos, los temas catastróficos, y el mismo caso en no vida, ¿verdad? Entonces, vean que el modelo es un modelo completo, es un modelo específico, y es un modelo que busca, en buena medida, tener una introspección adecuada y profunda sobre la actividad de la aseguradora. Ok, entonces, como para seguir entendiendo qué es y qué no es solvencia. Solvencia no es un esquema de cálculo per se. No es solamente eso. Sí tiene implícitamente una serie de requerimientos y de formas de solicitar el cálculo adecuado de las reservas técnicas de capital. Pero va más allá de eso, ¿verdad? Es algo más integral, como lo mencionaba ahora. Es un esquema, perdón, no es un esquema para reducir requerimientos de capital, ¿verdad? Todo lo contrario, lo que busca no es aumentarlos tampoco, sino es dotarlos en el nivel adecuado que sea y que corresponda al nivel de riesgo que tenga, ¿verdad? Implica menores niveles de supervisión, no necesariamente, ¿verdad? O sea, el poder tener implementados mecanismos de solvencia probablemente sea mejor visto por los reguladores, y por ende la intensidad de la supervisión, al tener una mejor dotación de la infraestructura de riesgos, probablemente esa intensidad sea menor, pero no necesariamente tiene que ver con ser más laxos desde el punto de vista de la supervisión. Y tampoco es un estándar internacional porque existen y conviven otros estándares. Este es quizás el de mayor aceptación generalizada, pero la prueba de estrés suiza sigue teniendo algunos adeptos a nivel internacional. Pero entonces, ¿qué sí es esto? Bueno, es un esquema de balance distinto, ¿verdad? Que a partir de esos tres pilares hacen que yo logre determinar la estabilidad y la solvencia de las entidades. Ahora vamos a ver que aquí hay un cambio de mentalidad, de visión de lo que es un balance contable a un balance económico, que son dos cosas distintas. Es un esquema que busca poder dotar de capital y reservas a justo lo que mencionaba hace un momento, al nivel de riesgo adecuado que refleje la situación de riesgo particular de la entidad aseguradora, ¿verdad? Entonces, usted asume más riesgos, tiene que poner más capital. Usted deteriora su capital, tiene que reemplazarlo, tiene que reponerlo, y ahí tendrá que ver la forma en que usted puede tener ese acceso de capital, ¿verdad? Y además, como un esquema integral, enfatiza mayores niveles de control, ¿verdad? Sobre la operación interna de la aseguradora, ¿verdad? Es decir,
los administradores, la alta administración, tienen una serie de mecanismos mucho más sistematizados precisamente para tener control sobre la operación de las entidades. Y sí, hoy por hoy es un estándar regional, porque sí, hasta hoy donde sí es una obligación es en el espacio económico europeo. No obstante, ¿verdad? En razón de su importancia relativa, en razón de la calidad de la propuesta, es el modelo a seguir en muchas partes. Rápidamente, para poder entender cuál era la diferencia entre solvencia 1 y solvencia 2. En solvencia 1, al igual que como comienzan y comenzaba Basilea y los modelos de riesgo, ¿verdad? Más, digamos, más autóctonos, por decirlo así. En aquel momento, Solvencia 1 proveía una aplicación de una fórmula estándar para requisitos de capital. Lo que pasa es que como todas las cosas estándar, no necesariamente encajan bien a todas las organizaciones. Desde el punto de vista de requisitos de capital en el ramo de vida, establecían 4% de reservas técnicas brutos de reaseguro, más un 3% de capital neto en riesgo. Y en requisitos de no vida, ¿verdad? Entre un 16 y un 18% de primas netas devengadas, o un 23, entre un 23 y un 26% en el índice de siniestros incurridos netos, ¿verdad? Por el contrario, ¿verdad? Solvencia 2 establece un marco económico, ¿verdad? Donde privilegia el uso de modelos internos. Y como todos sabemos, el uso de modelos internos, pues evidentemente nos obliga a tener organizaciones más robustas, organizaciones mejor dotadas de personal, con conocimientos más fuertes y necesariamente quizás con mayores costos. Entonces, los principios de solvencia, ¿verdad? En el pilar cuantitativo, número 1, establece el margen mínimo de capital, el margen de solvencia, la diversificación, los mecanismos de reducción del riesgo y la relación de balance de ALE. En la parte cualitativa, vean que aquí hay sí, verdaderamente un gran aporte, porque aquí teníamos solo elementos cuantitativos. Ya consideramos los temas de administración del riesgo a nivel de procesos, de roles, de mecanismos, ¿verdad? Y cómo el mecanismo de supervisión es retroalimentado a través de todo ese proceso, y todo el pilar de disciplina de mercado que tiene que ver con el de disclosure o de revelación de información, tanto al supervisor como al público general. Y bueno, pues, oíamos temprano en que efectivamente hay una serie de información colgada en la página de la SUGES. Ahí está el índice de solvencia de capital de todas las aseguradoras, allá están los estados financieros periódicos, están los estados financieros auditados. Es decir, el asegurado tiene un montón de herramientas y una gran cantidad de mecanismos que le permiten generar mejor criterio a la hora de poder tomar decisiones de cuál empresa aseguradora tomar. A eso hay que sumarle las calificaciones de riesgo y una serie de otros mecanismos y de requisitos regulatorios que se establecen precisamente para un adecuado para su. Como conclusión básica, desde el punto de vista de solvencia 1, el volumen determinaban los requisitos de capital. Ahora la volatilidad del negocio es quien necesita o demanda esos requisitos capital. A mayores riesgos, mayores niveles de capital exigidos. Anteriormente solo se tenían en cuenta riesgos del seguro, ahora se tienen más ampliado el espectro para ver los riesgos financieros y no financieros, además de los riesgos técnicos de seguro. Había antes un reconocimiento parcial de las coberturas de seguro. Ahora el mecanismo de solvencia 2 reconoce de una forma más técnica y más robusta todos los mecanismos de reducción del riesgo
a través de reaseguro convencional o no convencional. Y eso, pues, rima con el advenimiento de nuevas metodologías y de tener mecanismos más precisos. Esto es una comparación vis a vis de solvencia 1 y 2 en términos, por ejemplo, de evaluación, donde era estatutaria, ahora es consistente con mercado, sobre todo buscando todo el tema de mark to market. En modelos de riesgo, solvencia 2 busca modelos estocásticos, ¿verdad? Y privilegia modelos internos. En términos de dependencia de riesgos, sí, solvencia 2, a diferencia de solvencia 1, considera. En medición, por ejemplo, de riesgos, utiliza solvencia 2 todo lo que son el VaR y el tail VaR o el VaR de la cola al 99.5%. Reconoce la necesidad, a diferencia de su antecesor, de la necesidad de pruebas de estrés, incorpora riesgos financieros, incorpora riesgos operativos. El cálculo de reservas técnicas está basado en prima no devengada. Ahora el mecanismo es la mejor estimación de el pasivo más el margen de riesgo. Desde el punto de vista de inversiones, habían límites cuantitativos. Aquí se migra a un tema de política de inversión y con ello se le da más flexibilidad para que el tomador de riesgo defina cuál es su apetito de riesgo. Desde el punto de vista del reaseguro, considera el tema del rating crediticio de las entidades reaseguradoras, valora de una forma más sistemática y completa, que no lo hacía antes, el tema del gobierno corporativo, y sí le da un énfasis mucho más importante al tema de la rendición de cuentas desde el punto de vista de información y transparencia de las organizaciones. ¿Cuáles son los desafíos? ¿Verdad? O sea, ¿qué implica meternos en esto de solvencia? ¿Y cuál es el cambio aquí de chip que tenemos que hacernos para poder dar ese paso o ir en esa línea? Número 1, lo que mencionaba hace un instante, la conversión del balance contable al balance económico. ¿Qué significa esto? Bueno, poder tener un ajuste mark to market, a valor de mercado, tanto de las obligaciones que están en el pasivo como de los activos que están en el lado izquierdo de balance. Desde el punto de vista de vida, ¿verdad? ¿Cuáles son los sistemas de proyección de flujos para reservas técnicas? Incorporando opciones y garantías. Y en no vida, los modelos de proyección de costos deterministas y estocásticos. Desde el punto de vista del cálculo del capital regulatorio, bueno, aquí lo que privilegia es un equilibrio entre robustez y facilidad de uso y sofisticación, ¿verdad? Es como tener industrializado el proceso y cómo hay modelos de gestión que, como digo, pueden ser internos, que midan adecuadamente cada uno de las exposiciones a riesgo y que pueda alocar o pueda asignar adecuadamente las necesidades de capital para cada uno de los focos de riesgo. Uno de los grandes elementos que hace énfasis es el tema de las habilidades actuariales, ¿verdad? El tema de derivación de hipótesis y cálculo de flujos. Eso es un tema crucialmente importante, ¿verdad? Sobre cuál es verdaderamente la función de los actuarios en el desarrollo y la modelación para poder tener un entendimiento claro de lo que es. Y por último, algo que se vuelve también muy crítico y muy importante es el tema de datos, ¿verdad? Aquí, una de las cosas que se busca es fundamentalmente el tema de calidad de datos. Y lo cierto es que este tiende a ser el talón de Aquiles de muchísimas organizaciones de seguros y financieras. Lo cierto es que las organizaciones hasta hace muy poco han reconocido la necesidad de tener toda una disciplina de datos, de cómo se almacenan, de por cuánto se almacenan, de qué se solicita, de por qué se solicita, ¿verdad?
Porque ahora, lo cierto también es que con los nuevos mecanismos de análisis de datos, el tener un mecanismo de disciplina de datos bien establecido facilita la vida, ¿verdad? Entonces podemos tener muchísimos modelos y muchísimas herramientas avanzados de Big Data y demás, pero si no tenemos el combustible para mover esos motores, prácticamente quedamos en nada. Entonces el tema de datos es un gran tema. Y si uno quisiera poder entender cuál debería ser la ruta crítica sobre la cual debe caminar un proceso de migración a solvencia 2, puede trazarse, es el dominio, el entendimiento de los riesgos por parte de la alta dirección, ¿verdad? ¿Y de qué significa esto? Que no, esto no es simplemente un informe, ¿verdad? El otro elemento, el control interno, ¿verdad? Cómo es la orientación de la función actuarial, la administración de riesgos, finanzas, cuáles son los roles, ¿verdad? El tercer elemento, reportes, ¿verdad? Poder verdaderamente construir un balance económico basados en mecanismos de predicción del lado del activo y del pasivo adecuados y basados en técnicas actuariales, ¿verdad? Un mecanismo que nos permita predecir el futuro, ¿verdad? Establecimientos de monitores, ¿verdad? De paneles de indicadores que nos permitan tener indicadores de riesgo clave que me permitan ir entendiendo hacia dónde se mueve la industria, hacia dónde se mueven los riesgos. Un establecimiento de políticas adecuadas, actualizadas, formalizadas, entendidas y comunicadas en toda la organización, ¿verdad? Y eso pasa por tener una declaratoria de apetito de riesgo, de tolerancia y una medición de la capacidad y una evaluación de los riesgos y necesidades. Es el mecanismo de ORSA o el On Risk Assessment, ¿verdad? Todos estos conjuntos de actividades ¿a qué conllevan? A integrar una cultura de riesgo, ¿verdad? A que esto esté inmerso dentro del ADN de la organización y que no sea simplemente una ocurrencia, una moda, una idea, ¿verdad? Sino que sea una vivencia como es la cultura. Esto pasa por la sofisticación de modelos, hablábamos. El tema de acá complicado es poder llegar a poder construir modelos internos adecuados que rimen con la actividad y el negocio de la aseguradora, donde hay factores de riesgo, ¿verdad? Específicos, internos, idiosincráticos, específicos a la actividad del ramo de cada ramo del seguro. El tema del balance económico, ¿verdad? De poder tener proyecciones de flujos para ambos lados del pasivo y poder determinar el capital adecuado utilizando técnicas como Monte Carlo, ¿verdad? Y poder entender las distribuciones específicas de riesgos para cada uno de los riesgos en cada uno de los ramos del seguro en los que opera la actividad. O sea, que sea una aseguradora, ¿verdad? De índole universal o que sea de riesgos específicos. Y esto pasa por la sofisticación de los sistemas también, ¿verdad? O sea, podríamos tener muchísimos datos, pero puede que esos datos no estén sistematizados, ¿verdad? Puede ser que yo tenga muchos datos históricos. Me pongo a pensar en una organización como el Instituto Nacional de Seguros, que tiene una historia tan larga, ¿verdad? Y que tuvo una hegemonía de mercado durante tanto tiempo, ¿verdad? Pero bueno, ¿cómo tengo esos datos? ¿Cuánto tiempo los tuve? ¿Verdad? ¿Cómo son los parámetros? Etcétera, ¿verdad? ¿Cómo generalizo escenarios y cómo activo, ¿verdad? Los disparadores que mueven los distintos
triggers que afectan los resultados y las exposiciones. Bueno, aquí hay un tema de reporte, o sea, cómo voy a hacer la extracción de los datos, cómo produzco indicadores, cada cuánto, a través de cosas que son fundamentales para la actividad aseguradora, ¿verdad? Tener un gestor de datos, un analítico estadístico, un mecanismo de simulación y agregación de distribuciones, todo lo que es la valoración de vida y salud, de no vida, todo lo que es la valoración de activo, que por sí representa un gran reto en términos de la sofisticación del mecanismo de inversiones que puede tomar. Se invierte en multimonedas, se invierte en activos reales, se invierte en derivados, ¿verdad? Se invierte en derivados del clima, ¿verdad? Es decir, la sofisticación del modelo tiene que ser coherente con la sofisticación de las políticas y mecanismos de inversión y de toma de riesgos, ¿verdad? Y esto, para ello hay que buscar cómo tener un integrador de todos esos riesgos, precisamente para poder colocar y aparejar cada mitigador a cada uno de esos. Muy bien, ya voy terminando. Bueno, ¿cómo llego a esto? Ya vimos un caminito ahí, pero fundamentalmente esto parte por conocimiento de la directiva. Esto tiene que empezar top-down. Esto tiene que conocerlo bien y entenderlo la gente. Y eso implica un plan de formación. Desde el punto de vista del pilar 1, ejercicios de balance económico, ¿verdad? Sobre todo toda la función actuarial que hablamos. Desde el pilar 2, todo el tema de diagnóstico y gobierno corporativo, tener un establecimiento de un adecuado sistema y organización. Y en el pilar 3, la evaluación de los datos y la capacidad tecnológica. Eso que acabo justo de terminar de explicar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso me tiene que redundar en un informe de impactos, ¿verdad? Para poder autoevaluarme periódicamente, para poder conocer los impactos económicos y sobre todo en la solvencia del capital, para tener un diagnóstico de la gestión de riesgos y los datos y para a través de un plan de acción poder, digamos, abrazar todos estos requerimientos y poder tratarlos adecuados. ¿Cómo se establece esto? Bueno, esto es un pseudo mapa de cómo se hace, ¿verdad? Hay una planificación específica por tipo de riesgo, ¿verdad? Aquí hay puntos de mejora, de definición, perdón, identificación de tareas y priorización de las mismas, el análisis de impacto cuantitativo, perdón, que esto ya me desnuda específicamente cuál ha sido el resultado de esas modelaciones y de esas posibles repercusiones, y la elaboración de un plan director adaptación de control de riesgo, ¿verdad? Vean que esto lleva consigo un proceso de implantación y de seguimiento, es decir, esto no es one shot, ¿verdad? No es un Big Bang, una vez pasó y no volvió, no, es un proceso continuo y completo para que el sistema opere adecuadamente. Particularmente, bueno, yo podría establecer una serie de pasos, ¿verdad? Del lanzamiento del proyecto, ¿verdad? Donde hay un project manager y hay alguien que va organizando todo. Hay un análisis global, ¿verdad? Por cada uno de esos riesgos y de los sistemas y la organización. Después hay una evaluación específica de la situación actual de los riesgos, de las brechas, de poder tener un mapa de riesgos bien calibrado y poder clasificar y priorizar las brechas que haya para el cumplimiento de los hitos para la atención de los riesgos. Evidentemente esto tiene que estar correlacionado con un proceso de identificación de mejoras y de controles y un proceso de ejecución y priorización. Vean que se dice fácil, pero lleva su trabajo. Entre más sofisticada y más grande sea la organización, evidentemente eso va a tener un impacto relativo mucho más complejo. Bien, y para finalizar, una de las cosas que ayuda a esto es ese proceso del ORSA, ¿verdad? El Loan Risk and Solvency Assessment, o lo que llamaríamos en español la autoevaluación del riesgo y solvencia institucional.
¿Y esto qué es? Justamente es una autoevaluación sobre el perfil de riesgo, en donde yo analizo cuáles son los riesgos y cómo están gestionados y qué impacto podrían tener esto en la solvencia de la empresa aseguradora. Representa una evaluación total de políticas, de procesos, ¿verdad? Una autoevaluación con la mano en el corazón, ¿verdad? Una autoevaluación seria, ética, ¿verdad? Que desnude fortalezas y debilidades y que realmente nos ponga las barbas del remojo en las cuales debemos saber cuáles son nuestros puntos fuertes y nuestras áreas de mejora. Es un elemento muy relevante. Tener un mecanismo de autoevaluación inmerso y vivo dentro de la organización que mire cómo convergen los tres pilares dentro de la organización es una excelente carta de presentación para el regulador. ¿Por qué? Porque inmerso está en proceso de mejora continua en donde el supervisor puede tener confianza de que la organización se está autorregulando y se autoevaluando periódicamente con el objetivo, ¿verdad?, de poder tener mejores prácticas. Si a esto le unimos mecanismos como la ISO 31000 o la 31010, que hablan de los procesos de gestión de calidad de riesgo, pues es mucho mejor. Están mucho mejores dotados y mucho mejor administrados. Y esto forma parte de esa cultura en la que yo hablo. Requiere que nosotros como institución veamos prospectivamente los riesgos y cómo voy a tomar decisiones para enfrentarlos, ¿verdad? Permite a la alta dirección, ¿verdad?, gestionar los riesgos y saber cuáles van a ser mis necesidades de solvencia, poderlas prever y planificar y dotar adecuadamente. Y sobre todo, considera el apetito de riesgo de la compañía, ¿verdad? Y cuál es su estrategia. Y por ende, se vuelve de una manera muy completa en una ayuda de altísimo valor para la toma de decisiones de los tomadores de riesgos, ¿verdad? De nuevo, lo que queremos aquí es tener un proceso de cultura, que eso esté inmerso en el ADN de las organizaciones. Esto es parte fundamental del sistema de administración de riesgos. Muy bien, ya para despedirme, quería dejarles algunas reflexiones en términos de lo que es toda esta filosofía de solvencia 2, y claramente estoy convencido de que el país debe continuar la senda, ¿verdad?, de profundizar regulación con base en requerimientos adecuados al perfil de riesgo y la sofisticación de las entidades, ¿verdad?, donde se esté muy fortalecida ese sistema de administración de riesgo, un gobierno corporativo muy sólido, ¿verdad?, y una efectiva revisión de mercados. ¿Esto qué va a permitirnos? Tener un desarrollo sano de la industria aseguradora, ¿verdad?, para los próximos años, contribuir efectivamente a la sostenibilidad y a la estabilidad del sistema financiero costarricense y apoyar los esfuerzos internacionales. Aquí hay entidades, ¿verdad?, ASAL y todas las entidades de supervisión de gremios de supervisores están muy interesados en que tengamos un sistema financiero estable global, ¿verdad? Y eso creo que es una gran necesidad. Y bueno, aunque Solvencia 2 no es todavía un consenso global, ¿verdad?, tener un modelo como el de Solvencia 2 como base para la regulación del sistema costarricense, creo que es un parámetro adecuado, ya que si se logra implementar, lograría un buen nivel de desarrollo del mercado asegurador costarricense, lograría tener condiciones de profundidad y de desarrollo del sistema financiero como un todo, y también aseguraría poder, digamos, atender las características estructurales de la economía local post-pandemia. Con esto, nada más una reflexión final de Tom Wilson, que me parece a mí muy valiosa, que dice que la gestión del riesgo es una cultura, no es una secta. Solo funciona si todos lo viven, no solo si lo practican unos
pocos sumos sacerdotes en las organizaciones. Agradecerles por el espacio, felicitarlos nuevamente y quedo a la orden por si tienen alguna cosa. Muchísimas gracias, don Maynor. Aquí tengo un par de consultitas que tenemos para usted. Dice lo siguiente: hola, quisiera saber si desde el punto de vista de la AIR existe alguna forma asistemática de identificar riesgos. Vamos a ver. Tiene como dos partes para mí esa respuesta. La primera es que sí hay una parte de los riesgos que por su naturaleza y por su estructura pueden ser más sistemáticos. Lo cierto es que cuando hablaba yo de la taxonomía de los riesgos, en un mecanismo de riesgos emergentes, de situaciones desconocidas, la sistematicidad se pierde ahí. Y lo que verdaderamente aplica es más una visión prospectiva de cuáles son los posibles cambios conductuales en la organización, digo yo, industrial, y además en la capacidad del entorno, en ver cómo la tecnología verdaderamente está desdibujando la cadena de valor que hasta hoy conocemos nosotros, donde hay un productor y un intermediario, que eso, como los mecanismos quedaron olvidados, los B2B, ahora son B2C, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos un entorno tan cambiante, cuando tenemos un entorno que, gracias a la tecnología, reconoce nuevas formas y nuevos mecanismos de hacer negocio, hay una parte que no puede ser sistemática y que tiene que ver las organizaciones como de una forma no tan estructurada y de una forma un poco más innovadora y quizás inclusive más libre, puede valorar esos nuevos riesgos. Pero sí, creo que hay una parte sistemática y otra no tan sistemática en razón de la evolución y la innovación que hay ahora y lo cambiante que es el mundo de los negocios en este momento. Claro que sí, muchísimas gracias. Tenemos otra consulta por acá y dice así: ¿cuál es la diferencia entre estos estudios y un estudio actuarial de riesgos? Vamos a ver. No, en realidad no es una diferencia, en realidad es una parte de otra. Si ustedes observan, desde que se implementó Solvencia 2, perdón, allá en el 2016, uno de los elementos que se privilegió fue justamente darle un énfasis a la función actuarial, ¿verdad? ¿Para qué? Precisamente para que una disciplina tan desarrollada, tan robusta, tan sofisticada desde el punto de vista matemático y de modelos, permita nutrir a una actividad como la de gestión de riesgos todo ese acervo de conocimiento y todo ese acervo de metodologías, ¿verdad? No es una cosa distinta a la otra, una es conjunto de la otra. Es decir, si se quiere ver, esta es una de las herramientas estratégicas más importantes, sine qua non, que una organización como una aseguradora no puede definitivamente dejar de tener, y que además otras organizaciones financieras también buscamos, precisamente porque reconocemos en ella la altísima calidad técnica y el altísimo valor agregado que produce.